Esta noche, por amplia mayoría, la Cámara aprobó el proyecto que crea el Pacto de Unión Civil. En la tarde, el Parlamento le puso la lápida al binominal. Estamos cerca de un gran terremoto en la región metropolitana. Cernagiomín entrega en medianoche las certezas científicas. Para este primer encuentro, las negociaciones serán encabezadas por dos mujeres. Por el lado cubano, la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, y por el norteamericano, Llegó el día. En las próximas horas se reunirá la delegación estadounidense con las autoridades cubanas para materializar el histórico acuerdo que pone fin a décadas de pugnas. Medianoche. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta edición de Medianoche con el potente remesón que provocó la gran explosión que este martes alertó a los vecinos de Reñaca y que se generó segundos después de que se sintiera un fuerte olor a gas. 4 personas resultaron heridas, una de ellas internada de gravedad. Una peluquería y una clínica veterinaria quedaron completamente destruidas. Marcelo Álvarez con la nota. Han pasado solo algunos minutos desde ocurrida la explosión y son los vecinos y turistas quienes asisten a uno de los heridos. Era las 10:30 de la mañana. Los empleados y el dueño de la peluquería Piel Canela llegan a trabajar, pero se dan cuenta que hay un fuerte olor a gas. Aún así, deciden ingresar. Ellos, como primera medida, proceden a ventilar el recinto, abriendo puertas y ventanas, y estaban en eso cuando sintieron una fuerte explosión, la cual afectó a una de ellas y afectó también a otras 2 personas que iban transitando por calle Balmaceda. Creíamos, como había estado temblando, creíamos que estaba temblando, pero de pronto se nos movió todo el departamento y después sentimos ruido a vidrios. La detonación destruyó completamente la peluquería y una clínica veterinaria contigua, además de un departamento que estaba sobre el lugar de la explosión. El resultado, 4 heridos, uno de ellos de gravedad. Y estaban los muebles tirados al frente, la quebrazón, el pánico, la gente llorando, 3 heridos que aparentemente graves, sangrando mucho la cabeza, todo. La camisa entera así estaba como si hubiera estado quemado. La camisa toda hecha tira, toda la parte de atrás. Tenía esta pura partecita de aquí, la parte de atrás toda hecha tira. Y cubierto así con polvo blanco y todo. Sí, lo vi, mi jefe está quemado, pero bien. Mi compañero un poco herido, la chica al lado estaba, creo que un poco más grave, pero yo no la vi. La fuerza de la explosión lanzó trozos de concreto y vidrio a varios metros. De hecho, parte del mobiliario del salón de belleza quedó en medio del estero y grandes fragmentos fueron a dar a un microbús que estaba estacionado a unos 70 metros. La esquina me quebraron esos dos y el vidrio del otro lado. ¿Antes no había tenido problemas con el gas? Nunca, nada. Muchos años que conozco a Ismael, compramos locales juntos. Ni un problema, nunca, jamás. Por favor, no me haga hablar más porque no tengo deseo. Este edificio tenía 2 fuentes de suministro de gas, un pequeño estanque para gas licuado y la línea de gas natural. Sobre estos puntos se centra la investigación. El edificio comparte 2 fuentes de gas, uno por un estanque subterráneo y otro por un gas de cañería. Por lo tanto, no podemos descartar ninguna de las 2. Incluso puede ser que haya habido alguna acumulación de algún tipo de cilindro portátil. Tenemos que hacer la investigación antes de descartar cualquiera de ellas. El edificio fue desalojado por precaución y los servicios de electricidad y gas suspendidos a 1 cuadra a la redonda. Los turistas que ocupaban uno de los departamentos afectados fueron reubicados. Es que fue a la media hora que nos fuimos. Nos fuimos y a la media hora han escuchado la explosión, un escape de gas. Además se han cortado el suministro eléctrico, por lo tanto riesgo no debe haber en la instalación. De todas maneras se está monitoreando por parte de los equipos competentes. 2 de los heridos fueron dados de alta durante la tarde. El hombre de 50 años que resultó con heridas en el 25% de su cuerpo se mantiene en el hospital Gustavo Fricke, al igual que la joven de 29 años que está en observación en la clínica Reñaca.
Trabajo vertiginoso el que se vivió hoy en una jornada que podríamos calificar derechamente de histórica en el Congreso, con una Cámara de Diputados que despachó el proyecto que pone fin al histórico sistema electoral binominal, que por otra parte aprobó también el proyecto que crea el Pacto de Unión Civil y que además puso fin a la selección por rendimiento escolar en los establecimientos. 3 materias de mucho interés y que durante toda la jornada ha estado siguiendo nuestro periodista Francisco Pollack. Con él conversamos a esta hora desde el Congreso. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Hola, Juan Manuel, muy buenas noches. Sí, en diciembre el gobierno estableció una agenda legislativa bastante ambiciosa. La idea era tener aprobados varios proyectos de ley para el 31 de enero, entre ellos los que tú estabas mencionando, que son proyectos de ley emblemáticos de la agenda legislativa del gobierno de Michelle Bachelet. Por una parte, la reforma educacional, específicamente el proyecto de ley que se refiere al fin al lucro, al copago y a la selección. Por otra parte, también estaba la reforma electoral, el fin al sistema binominal. Y por otra parte, el ahora llamado PUC, el Pacto de Unión Civil, que antes era más conocido como ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja. Es el mismo proyecto de ley, pero cambió de nombre durante el desarrollo de su trámite legislativo. Partamos justamente con lo que pasó con este último proyecto de ley que yo les mencionaba, porque es lo que ha pasado más recientemente. La Cámara de Diputados aprobó en su segundo trámite este proyecto de ley, el denominado PUC. Es una iniciativa que lo que viene es proponer un nuevo contrato civil distinto al matrimonio, que busca restablecer derechos y responsabilidades para aquellas parejas que conviven en Chile, que son cerca de 2 millones de compatriotas, según estimaciones, según las cifras del gobierno, pero que no han querido optar por el matrimonio, que están un poco en el aire sus derechos y deberes, y eso es lo que se busca regular tanto para parejas heterosexuales como también para parejas del mismo sexo. Y durante esta jornada, durante el debate intenso que hubo durante la tarde en la Cámara de Diputados, también ocurrió una situación bastante particular que llamó la atención de todos. Fue la intervención del diputado de la Democracia Cristiana, Claudio Arriagada, quien ha reconocido abiertamente su homosexualidad y que durante la jornada de ayer sufrió también un incidente bastante lamentable de parte de un personaje que se ha hecho conocido también de manera lamentable durante la tramitación de este proyecto de ley. Me refiero al autodenominado pastor Javier Soto, quien lo insultó, quien lo agredió verbalmente en la calle saliendo de la sede del Congreso en Santiago. Por eso fue tan importante la intervención del diputado Arriagada durante esta jornada. Los invito a escuchar lo que fue ese momento aquí en la Cámara de Diputados y también otras intervenciones durante el debate del denominado PUC. Porque tengo la convicción que es una decisión correcta, que regular los derechos patrimoniales y de cuidado personal y regular los derechos de los hijos es un avance significativo en el objetivo de construir un país más inclusivo, que en anhelo de miles de chilenos podemos construir su futuro, con certeza jurídica, junto a las personas que aman, más temprano que tarde, nos darán la razón en cuanto al fortalecimiento de las familias y las relaciones de pareja. He dicho, señor presidente. Yo creo que lo que debiéramos estar discutiendo acá es precisamente el matrimonio homosexual. Y quienes creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer daremos nuestros argumentos, y quienes creen o están, digamos, a favor darán los suyos. Pero no se ha tenido el coraje para estar debatiendo un proyecto de ley de matrimonio homosexual. Francisco, lo interesante de lo que tú describías recién es que precisamente a este parlamentario su partido le dedica precisamente la aprobación del proyecto porque considera que es una manera de honrarlo precisamente a propósito de lo que vivió en el día de ayer, ¿no? Y entiendo que este proyecto pasa a tercer trámite en el Congreso. Sí, bueno, en primer lugar mencionar que al diputado Arriagada, él a través de un medio de comunicación escrito hace algún tiempo reconoció su homosexualidad. Sin embargo, no es un tema que le guste mucho tratar, es un tema que él lo considera personal, que evidentemente está en su derecho, pero que dada las circunstancias, evidentemente él tomó la palabra, asumió una especie de liderazgo, digamos, frente a este tema, y por eso recibió también el apoyo de sus colegas de la Democracia Cristiana, pero también de otras bancadas de la nueva mayoría, incluso también de la Alianza por Chile. Tú decías también, este proyecto de ley pasa a tercer trámite, todavía le falta trámite legislativo, pero por lo menos por cómo ha avanzado y sobre todo por lo que se vio hoy día, está avanzando rápido, está en su recta final y estaría listo para poder, digamos, cumplir con este plazo que yo había dicho, que es tenerlo aprobado para el próximo 31 de enero. Sí, Francisco, una cosa, porque tú recordabas que ahora el proyecto se llama Pacto de Unión Civil y sería bueno precisar en este punto que así es como se denomina en prácticamente todo el mundo cuando existen normativas de esta categoría y por eso es que pasó de ser el ABP al PUC, a pesar de que la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, no le gusta la sigla, pero Pacto de Unión Civil es como le dicen buena parte del mundo y por lo tanto lo equipara con el resto, digamos, de la legislación a nivel internacional. Pero tú decías al comienzo que han pasado otras cosas hoy día en el Congreso.
Sí, pues histórico, tú también mencionabas ese adjetivo y lo es histórico porque la reforma del sistema binominal, en primer lugar, a diferencia de lo que pasó con el PUC, la reforma del binominal quedó aprobada, o sea, está lista para ser promulgada y por lo tanto va a haber un nuevo sistema electoral en Chile. Estamos hablando del sistema para elegir parlamentarios que ha regido desde el retorno a la democracia y para hacer una pequeña síntesis de cuáles son las diferencias de lo que hay hoy día y lo que va a haber ahora para la próxima elección parlamentaria. El sistema binominal, como lo dice su nombre, lo que hace esencialmente es elegir dos candidatos por cada territorio. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que bueno, se conforman dos grandes coaliciones que son las que habitualmente terminan eligiendo uno cada uno, excepto algunas excepciones, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos hay uno de cada coalición grande, que es en este caso la nueva mayoría, y por otro lado la Alianza por Chile. ¿Qué es lo que se hace? Se fusionan territorios que van eligiendo también más candidatos, en algunos casos incluso hasta 8 diputados, por dar un ejemplo. Eso significa que con 8 candidatos que se eligen, también hay más alternativas para que puedan entrar nuevas fuerzas que hoy en día tienen que incluirse dentro de estas fuerzas mayoritarias y que en este caso van a tener mayores posibilidades de poder competir por sí mismos y por lo tanto que haya una mejor representatividad, mayor diversidad en el Congreso, más allá de las dos grandes coaliciones que nosotros conocemos. Hoy día la reforma del sistema binominal entonces fue aprobada, fue un largo debate, la oposición votó en contra. RN, recordemos que jugó un rol fundamental en algún momento. Ellos hace más de 2 años alcanzaron un acuerdo con la democracia cristiana para dar los votos que eran necesarios para poder llevar a cabo esta reforma. Sin embargo, en el camino, en esta última recta, no les pareció la propuesta del gobierno. Ellos criticaron la forma en que se reparten los territorios. Ellos han dicho que es un traje a la medida para que salgan electos más candidatos de la nueva mayoría. Claro. Las críticas que han hecho ellos y por lo tanto en esta última parte RN, al igual que la UDI, se restaron de la aprobación de la reforma del sistema binominal. Vamos a escuchar algunas de las que fueron las reacciones de este histórico momento aquí en el Congreso. Se acabó el paraíso de los expertos electorales que podíamos predecir el resultado en los 60 distritos y en las 19 circunscripciones. Las elecciones futuras tendrán incertidumbre porque serán competitivas. Muy contentos por este paso histórico de terminar definitivamente con un sistema que nos ha dividido, con un sistema electoral que tiene que ver con el pasado y no con la visión de futuro que tenemos que tener en política. La ecuación es muy simple. A partir de ahora se van a elegir más diputados por muchos menos votos y le va a costar al país mucha más plata. Eso nos parece inaceptable y demuestra la lejanía con la que se está actuando en el Congreso Nacional y en el gobierno de cara a la ciudadanía. Y nunca más 2 va a ser igual a 1. Nunca más el 60% va a equivaler al 30%. Las declaraciones del vocero de gobierno, Francisco Nicolás Monkever, a quien veíamos recién ahí en sus declaraciones más temprano, conversando en el canal 24 Horas con Gonzalo Ramírez, decía, despejando por supuesto que no le gustaba nada el proyecto, que también había una responsabilidad y ha sido mea culpa de la centro derecha y particularmente apuntaba a la UDI por haberse negado siempre a cambiar el sistema y que por lo tanto no hayan podido ellos, cuando estaban en el gobierno, haber presentado su propio proyecto y que eso en parte les pasó ahora la cuenta. Claro, porque de hecho en algún momento hubo apertura de parte de RN, como yo les mencionaba, para poder llevar a cabo esta reforma y finalmente la oposición de la UDI fue lo que entrampó que el gobierno de Sebastián Piñera se sumara a esta propuesta de renovación nacional que hoy día decía, ellos estaban en favor de reformar el sistema binominal, pero no les gustó esta propuesta específica que estaba entregando el gobierno. Insisto, ellos dicen que hubo algunos territorios que se definieron de acuerdo a las votaciones que había obtenido el oficialismo en la última elección y por lo tanto se van a ver favorecidos. Eso es un tema más bien técnico, es difícil poder establecerlo. Me imagino que cada sector político hará su estudio y tendrá sus argumentos para poder decir eso. Evidentemente en el gobierno dicen que aquí no hubo ningún criterio de ese tipo para poder hacer esas definiciones. En definitiva, lo importante es que fue aprobado con votos de independientes, 3 de ellos en la Cámara de Diputados ex-RN, que hoy día conforman la bancada independiente de Amplitud. Al final ellos fueron los que dieron los votos, entre otros parlamentarios independientes, suficiente para el quórum que necesitaba para poder aprobar esta histórica reforma. Y el Senado, por último, aprobó también el fin de la selección por rendimiento escolar, lo que también marca, ¿no es cierto?, la agenda durante la jornada de hoy en el Congreso. Sí, pues y va a ser una discusión particularmente larga. Yo diría que hace mucho tiempo que no vemos sesiones tan extensas para debatir un solo proyecto de ley. Nos referimos al del fin al lucro, a la selección y al copago, porque la semana pasada fue la discusión en comisión y hoy día en la tarde comenzó la discusión en sala en el Senado. Partió a eso de las 5:30 de la tarde, estuvieron hasta pasadas las 10 de la noche. Mañana el Senado convocó a sesión a las 9:30 de la mañana. Mencionar que el Senado sesiona habitualmente en las tardes, no en la mañana. Bueno, mañana a las 9:30 comienzan para poder
poder empezar o continuar el debate, digamos, de este proyecto de ley. Y además también se convocó a sesión para el próximo jueves. El Senado no sesiona los jueves en sala, solamente sesionan comisiones y por lo general lo hacen en Santiago. Bueno, este jueves va a haber sesión aquí en Valparaíso en sala para poder votar definitivamente. A las 12 del jueves se cierra el debate y por eso les mencionaba que va a ser una larga discusión, digamos, como hace mucho tiempo no se había visto, y claro, da cuenta también de las diferencias que se han generado en este proyecto de ley, porque tampoco cuenta con el acuerdo de RN y de la UDI en el caso del proyecto de fin a la selección, al copago y al lucro. A las 9 de la mañana de este jueves parte entonces esa sesión con el riesgo de que pase sí a comisión mixta. También maratónico el trabajo que has estado realizando, Francisco Pollack. Muchas gracias por este informe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Continuamos ahora con la gira del Papa Francisco por Asia, que dio mucho de qué hablar hasta el último momento. Esto en medio de la controversia en Filipinas respecto a los problemas de control de natalidad y el uso de anticonceptivos. Florencia Vial nos cuenta por qué. Algunas personas creen, discúlpenme la expresión, que los buenos católicos deben reproducirse como conejos. No, paternidad responsable, eso es claro. Con esta gráfica declaración y a miles de kilómetros de altura, el Papa Francisco una vez más acaparó los titulares de la prensa mundial. Frente a las cámaras y a los periodistas que lo acompañaban en su viaje de regreso al Vaticano tras su gira por Asia, el sumo pontífice dejó claro su punto de vista respecto al control de natalidad. La prohibición de métodos anticonceptivos no implica que los fieles deban reproducirse como conejos. Se refiere a que lo principal es tener una responsabilidad ante este tesoro que son los hijos. Nosotros tenemos que pensar los hijos que vamos a tener, darles lo que es necesario para ellos, tener conciencia de que cada hijo es un ser irrepetible, es único. Controvertido comentario con el que hizo referencia una mujer que había conocido en su gira por Filipinas y que puso en peligro su vida al quedar embarazada tras haber tenido 7 hijos por cesárea. Eso es una irresponsabilidad, dijo, al señalar que la reprendió por tentar a Dios. Para ser responsables hay que pensar muy bien cuántos hijos tener, ver cuál es la circunstancia determinada, ¿cierto? Y de tal manera poder no planificar, sino que decidir en qué momento es bueno que los hijos vengan. El llamado a una paternidad responsable dio rápidamente la vuelta al mundo, pues además el Papa explicó que los expertos en población recomiendan 3 hijos por familia y que para planificar hay muchas maneras aprobadas por la Iglesia, maneras que eso sí no incluyen los métodos anticonceptivos artificiales. Vamos a hablar ahora de una falla activa y que podría provocar un terremoto en Santiago, la falla de San Ramón. Expertos llevan años investigando esta fractura que recorre el borde cordillerano de la capital y lograron determinar que hay energía acumulada. Los detalles del estudio de estos científicos y qué tan cierta es la posibilidad de un gran sismo, bueno, nos cuenta Juan David Ayala. No se puede saber cuándo, sí qué podría ocurrir. La falla de San Ramón se encuentra activa y con energía acumulada. Hace ya varios años, un grupo de científicos estudia esta fractura que recorre cerca de 25 kilómetros, desde el río Mapocho hasta el río Maipo, y que incluso se puede ver en diferentes puntos de su extensión. El último hallazgo ayudó a determinar la fecha de los últimos grandes sismos provocados por esta falla que recorre el borde oriente de la capital. El anterior ocurrió hace unos 17.000 años y el último hace unos 8.000 años atrás, y ambos, cada uno desplazó la superficie del orden de unos 4 metros aproximadamente, 4 a 5 metros. En un solo movimiento. En un solo movimiento y 1 a 2 metros en la vertical. Este es el movimiento que provocaron los terremotos. Se trata de una falla inversa en el que la fuerza de la roca empuja el cerro, el que se sobrepone en la superficie, creando una especie de escalón llamado escarpe y que es fácil de identificar en varias partes de Santiago. Esto era plano, o sea, este terreno estaba abajo. Entonces el primer terremoto lo levantó un poco y después el otro terremoto lo levantó otro poco y tenemos entonces el escalón tal cual está hoy día. Estos geólogos llevan más de 12 años estudiando la falla, incluso hicieron estas trincheras que muestran la fractura de la falla de San Ramón. El diagnóstico que hacen hoy es claro. Tomando todos los antecedentes que tenemos hoy día sobre la mesa, la falla ya ha acumulado suficiente energía como para generar un terremoto importante. ¿Y qué tal si en vez de un 7,5 es un 6,9? Pero que igual rompe la superficie. Eso igual es una gran intensidad. De ocurrir, se podría sentir mucho más fuerte que lo que se sintió el terremoto
del año 2010 en Santiago. El trabajo de este geólogo no busca crear alarma ni miedo, todo lo contrario, dice que el conocimiento de esta falla entrega herramientas para prevenir los daños que podría generar un gran terremoto. Incluso han entregado recomendaciones solicitadas por las autoridades. Se recomendó un área de restricción en torno a la falla por la posibilidad de la ruptura en superficie y se recomendó revisar la normativa sísmica en esta zona en particular, justamente la zona más aledaña a la falla. Sin embargo, a lo largo de la falla siguen apareciendo construcciones, universidades, colegios, casas, negocios, sin tomar en cuenta lo que podría pasar. Si nos preocupamos de monitorear la falla, si nos preocupamos de revisar las normativas que son atingentes, por ejemplo, a cómo ocupamos el suelo en esta zona, cómo se aplica la norma sísmica en esta zona, cómo educamos a la población en esta zona, en realidad, cuando ocurra el terremoto, si hacemos todo eso, probablemente no va a ser una pregunta tan relevante porque vamos a estar prevenidos. Lo importante es que los chilenos podamos conocer lo que es nuestro territorio y estas fallas que las conocemos, que se están estudiando, siempre es un aporte el poder tener mayor conocimiento. No se sabe cuándo, ni su intensidad, ni sus consecuencias. Los antecedentes que se conocen no son escasos y ayudan a mitigar la fuerza que podría traer un terremoto. Estudios de una tierra que se mueve a un costado de Santiago. Bueno, la publicación de un estudio por parte de 2 geólogos y que por lo menos se interpretó así, daba cuenta de la posibilidad o de la inminencia de un gran terremoto en la zona precordillerana de la región metropolitana a propósito de lo que ocurre en la llamada falla de San Ramón. Ha generado alerta, pero al mismo tiempo ha llevado a algunas autoridades a tratar de aplicar paños fríos frente a lo que para muchos puede ser muy, muy temeroso. Bueno, precisamente por lo mismo es que el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNAGEOMIN, ha pedido, por favor, interpretar correctamente la información. Queremos conversar con Rodrigo Álvarez, el director del CERNAGEOMIN, que está con nosotros aquí en Medianoche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Primero tratemos de dimensionar de qué se trata exactamente el informe. Lo que ustedes cuestionan es el informe en sí o más bien la interpretación que se hizo desde el punto de vista mediático y social. Lo primero yo diría valorar el informe. Aquí Chile carece de un buen nivel de información y de buenos niveles de estudio en materia geológica. En la medida que nosotros conocemos de mejor forma el territorio, tomamos mejores decisiones. Y por tanto, lo primero, valorar el estudio. ¿Qué es lo que dice ese estudio? Lo segundo, este es un estudio de la falla de San Ramón, que es una falla del orden de 25 kilómetros, que este es un estudio que da cuenta que efectivamente hay una falla activa, lo que es efectivo, que eso nadie lo pone en duda ni lo discute, y plantea de que, en definitiva, podría haber una acumulación de energía, dado que han habido 2 eventos importantes, uno hace 18.000 años y otro a 8.000, 9.000 años, y que eso te podría dar que cada 8.000, 9.000 años hay un evento de este tipo, y eso, como no ha ocurrido, podríamos estar en la época de que pudiera suceder. Ahora, perdón, desde la República de la Ignorancia Completa, solo para entender y dimensionar bien, ¿qué es lo que es una falla cuando hablamos de la falla de San Ramón? ¿A qué se refiere con una falla? A la falla, en estricto rigor, ¿cómo la dimensionamos? Es una ruptura de la corteza terrestre. Y esa ruptura se da particularmente en este sector que va desde el río Mapocho hasta el Maipo. Esta ruptura, yo quiero decir que la falla de San Ramón, si bien es cierto, hace 25, 30 años que se empezó a mencionar ya en algunas tesis principalmente, no van más de 7 años que se está estudiando en un mejor nivel de detalle. Por tanto, estamos hablando que este es un estudio que es un avance, pero que no hay un nivel de detalle mayor. Ahora, se dice que es una falla activa y por lo tanto que va acumulando de alguna forma energía y que eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, pero también uno podría decir que en la medida que hemos tenido eventos sísmicos también se va liberando energía. Por tanto, ahí da para algunas conjeturas. Yo creo que lo importante es, primero, Chile tiene una naturaleza viva y una naturaleza que cada cierto tiempo se da a conocer su estado de ánimo. Nosotros tenemos volcanes, hablando del orden de 2.000 volcanes, 41 de los cuales nosotros monitoreamos porque tienen algún nivel de riesgo. Tenemos terremotos cada cierto tiempo, tenemos remociones en masa, por tanto tenemos una naturaleza que se da a conocer. Segundo, nosotros en la medida que conocemos el territorio y manejamos información podemos anticipar decisiones. Yo quiero comentarles que cuando sucedió el tema del volcán Chaitén, nosotros en principio no sabíamos si es que era el Chaitén o el Michimahuida. Y a ese nivel de perdido estábamos en el año 2008. ¿Por qué?
porque no tenemos, o en ese momento no había estaciones de monitoreo y no había una inversión pública al respecto. ¿Y hoy día, respecto de este lugar? Esa situación ha cambiado totalmente. Nosotros manejamos en el 2008 una orden de 500 millones para la estación de monitoreo para la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Hoy día estamos en orden de 4.000 y tenemos un observatorio de primer nivel. En lo que es respecto a lo que son estas fallas, no solamente en la falla de San Ramón, acá tenemos lo que es Liquiñovsky en Aysén, tenemos la falla que está en Magallanes, que produjo un terremoto en el 40. Por tanto, con esto quiero decirle que este es un territorio que tiene fallas geológicas, que es algo que no es nuevo y que no necesariamente va a haber un terremoto en los próximos días, en el próximo tiempo. Quien diga que va a haber un terremoto en los próximos días está mintiendo absolutamente. Acá los terremotos no se pueden predecir. Yo siempre digo que los volcanes son bastante más nobles. Los volcanes nos dan señales antes y así que nosotros los tenemos monitoreados. También la experiencia más cercana de una falla, podemos hablar lo que fue el fiordo Aysén, donde efectivamente tuvimos enjambres sísmicos con anterioridad y eso permitió darse cuenta que estaba sucediendo algo. En ese momento tampoco se monitoreaba. Entonces, ¿qué es lo que es lo relevante? Primero, valorar el estudio. Segundo, seguir investigando. Usted se imagina que este es un país sísmico y la poca cantidad de sismólogos que tenemos no dice relación con las características del país. Nosotros cuando armamos el Observatorio Andes del Sur, tuvimos que recurrir a profesionales extranjeros porque no habían en ese momento capacidades suficientes. Hoy día se está avanzando en eso, pero es necesario mayor investigación, mayor conocimiento del territorio, en la medida de que todos conocemos el territorio, conocemos las fallas geológicas, conocemos cómo es el funcionamiento de nuestro territorio, nos permite tomar mejores decisiones, tanto a la persona pública y como también al privado, que tiene que tomar decisiones y valorar qué es lo que hace o no hace en un determinado sector. Ahora, en estricto rigor, si uno mira la historia sísmica chilena, los sismos que han sido sobre el 8.0 Richter han estado más bien siempre en el sector de la costa. Los que son más cercanos al 7.0 Richter, sin embargo, lo que se llaman estas, digamos, fallas secundarias, pueden tener lugar en otros escenarios. Y por ahí, cuando uno lee este informe que se publicó además en la prensa internacional, se hacía referencia más bien a este otro tipo de movimiento. Eso es efectivo y además, ¿cuál es la diferencia? Que estamos, cuando suceden este tipo de sismos, son a profundidades menores, el orden de 10 kilómetros. Y eso hace que en el área cercana, por tanto, sea más fuerte lo que es el movimiento. Eso es efectivo, pero también es efectivo que no podemos predecir hoy día lo que es un terremoto. No podemos decir de que esto va a suceder en 40, en 50 o en 10 años más. Lo que sí tenemos que mejorar es el nivel de información. Y le insisto en esto, nosotros no tenemos buenos niveles de información de geología. Yo, director de Cernagiomín, te puedo hablar con propiedad que Chile es un país minero y todavía no tenemos el mapa geológico de Chile. Ahora, lo que pareciera ser una locura. Eso es una situación que ha estado en debate permanentemente, la ausencia de recursos frente a la realidad de un país tremendamente sísmico como este. Pero, y solamente para finalizar, más allá de si el estudio es acucioso o no respecto de cuándo podría eventualmente generarse un sismo o un megasismo, como en algún momento se llegó a plantear, vamos al hecho práctico. ¿Qué ocurre si se genera un terremoto de estas características, 7.0 Richter, cerca de la falla de San Ramón? ¿Qué podría llegar a pasar? Yo sé que depende mucho de los grados de profundidad, pero tratemos de al menos poder dimensionarlo, entenderlo. Aplicar paños fríos también, pero sí, que se entienda. Yo creo que es poco serio que uno pueda aventurar lo que pueda suceder. Yo quiero contarte que tú tienes más canas que yo, probablemente lo recuerdas mejor, hace unos 6, 7 años atrás, el equipo de Manuel Lagos planteó una simulación con el National Geographic de un tsunami en Valparaíso. Así es. Y en ese momento yo recuerdo, y no logro todavía entenderlo bien, hasta se querellaron contra él por generar un nivel de alarma. Yo creo que lo importante hoy día es que tenemos una ciudadanía más madura que puede entender y debe entender de que este es un territorio vivo y que por tanto tiene que estar preparada para situaciones de este tipo. Segundo, hoy día estos tipos de informes no debieran causar alarma, debieran causar la preocupación en el sentido de preocuparse de las medidas que se deben tomar,
de seguir haciendo estudios de mayor nivel de detalle. Nosotros valoramos el estudio absolutamente. Ahora, el propio Marcelo Lagos compartió las conclusiones del estudio, entonces la pregunta es si hay una opinión unánime o más bien está dividido el mundo académico, experto en esta área frente a este mismo estudio. No, yo creo que no estoy consenso en valorar el estudio, en eso no hay duda. Segundo, siempre partimos, y es bueno decirlo a la gente, cuando se hacen estos estudios uno lo hace siempre en el peor escenario posible. Vale decir que estás hablando de un escenario que lo más probable es que no se va a dar, pero tú te adelantas y te pones en el peor escenario. Dado las características que tiene esto, y volvemos a decirte que primero tenemos un antecedente hace 18.000 años, después hace 8.000 años, en definitiva se valora el estudio, se valora que se investiga al respecto, pero lo lógico y lo racional es hacer un llamado que en definitiva acá no estamos a puertas de ninguna situación, es imposible poder adelantarse lo que es un terremoto, pero sí lo que corresponde, y que es lo que corresponde a las políticas públicas, a mejorar los niveles de investigación, a mejorar los niveles de coordinación. ¿Qué es lo que hago yo por mi parte como director de Sarnagiomín? Nosotros, por encargo de la ministra Aurora Williams, de Minería, donde dependemos, vamos a trabajar en los próximos días un protocolo de acuerdo con el Servicio de Sismología para que las 340 estaciones de monitoreo de Sarnagiomín conversen y estén en línea con las estaciones de monitoreo del Servicio de Sismología. Algo que hasta ahora no estaba ocurriendo. Algo que no está esperaría... ocurriendo, y a partir de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Que esos datos los podamos interpretar de mejor forma y puedan darnos mayores antecedentes. Eso también nos permite poder adelantarnos, y creo que ese es el camino de las políticas públicas correctas. Rodrigo Álvarez, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Medianoche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay otros temas también que queremos seguir revisando junto a ustedes. Cuba, por ejemplo, que está lista para recibir este miércoles a la delegación estadounidense de más alto rango que visita la isla desde hace décadas. Un encuentro que servirá para trazar la agenda que va a guiar la normalización de sus relaciones, con la apertura de embajadas como uno de los asuntos prioritarios. Secretaria de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson. Las conversaciones se van a prolongar por 2 días. El miércoles se van a centrar en el diálogo migratorio, mientras que el jueves van a abordar asuntos relacionados con el reinicio de los lazos diplomáticos que se rompieron en 1961. En esta discusión, Estados Unidos quiere tratar la eliminación de los límites al personal diplomático estadounidense, las restricciones al movimiento de miembros de la misión y las dificultades para recibir envíos del exterior, según lo adelantado el pasado lunes por funcionarios del Departamento de Estado. Vinculado también a Estados Unidos, histórico lo que ocurrió hoy con el presidente Barack Obama, que presentó esta noche un nuevo discurso sobre el Estado de la Unión, en el que destacó que la economía del país ha crecido considerablemente y enfatizó en distintos temas, como por ejemplo la necesidad de darle más atención a la clase media e iniciar el trabajo para poner fin al embargo a Cuba. Dijo que el país está completamente distinto hace una década y media. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. América, hemos vivido mucho con fuerza y trabajo para volver, por todas las tareas difíciles del futuro. Sepan esto, la sombra de la crisis ha pasado y el Estado de la Unión es fuerte. Las pruebas periciales para determinar si había pólvora en las manos del fiscal argentino Alberto Nisman, encontrado muerto en el baño de su casa en Buenos Aires con un disparo en la sien, dio negativo, según informó Viviana Fein, la fiscal que investiga su muerte. Al ser un arma de un calibre pequeño, calibre 22, y no un arma de guerra, usualmente esto provoca que el barrido electrónico no arroje algún tipo de resultados, dijo Fein a la prensa. Por el momento, todas las hipótesis continúan abiertas en la investigación que busca esclarecer la muerte del fiscal Nisman, cuyo posible suicidio en extrañas circunstancias ha conmocionado a toda Argentina después de que las últimas pruebas obtenidas no resultaran ser determinantes. Un grupo de mujeres se desnudó este martes en la turística playa de Ipanema, de Río de Janeiro, para demandar el derecho a hacer topless en las playas brasileñas, algo que actualmente puede ser considerado como un acto sancionable con entre 3 y 1 año de prisión. Bueno, la cosa es que la protesta, conformada por periodistas, mujeres del espectáculo, exmodelos, se llevó todas las miradas en la emblemática playa y congregó a varios curiosos. Este movimiento Topless in Río busca cambiar la legislación que actualmente prohíbe a las mujeres ir desnudas de la cintura para arriba, lo que ellas consideran además un agravio comparativo con lo que pasa con los hombres, quienes no están obligados a respetar esa norma. Ahí está la protesta.
Le habíamos dejado planteada una pregunta que le respondemos ahora. Pese a los polémicos desencuentros entre Johnny Herrera y Emiliano Vecchio, los jugadores fueron absueltos por el Tribunal de Disciplina de la NFP. Después de una extensa sesión en la sede de Quilín, se dictaminó que el arquero de Universidad de Chile y el volante de Colo-Colo no recibieran sanción por sus declaraciones que se cruzaron, ¿no? El preparador físico del Cacique, Juan Ramírez, quien también estuvo involucrado en las respuestas a Herrera, tampoco fue castigado. En tanto, el director técnico de los Salvos, Héctor Tapia, no recibió fecha de suspensión por su expulsión en el último partido ante Huachipato. En tanto, Gonzalo Fierro se perderá el próximo partido por simular una falta en el encuentro ante Iquique. Temperatura a esta hora en Santiago, 17,5 grados. Se espera para hoy cielo parcialmente nublado, una máxima que debiera estar entre los 25 y hasta los 26 grados, según nos anticipa la Dirección Meteorológica de Chile, en una semana que ha estado bastante más agradable que las anteriores, con calores que llegaban hasta los 35 y 36 grados. Vamos a ver si se cumple, eso sí. Que esté muy bien, gracias por su sintonía, descanse. Buenas noches. Con el auspicio de Isan Monticello y CDF Vivimos Fútbol, hemos presentado Medianoche.